Qué bendición, le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por una nueva oportunidad de compartir un mensaje. Quiero pedirles que mientras estoy hablando, oren por mí. Es tanto lo que el Señor ha depositado esta semana en mí que le he pedido que me permita dar de lo que Él me ha dado y articularlo de una manera que logremos salir de aquí antes de las 5 de la tarde. Mentira. Ok. Bueno, le damos la bienvenida a las personas que nos siguen por redes sociales. Hoy vamos a hablar de guerra espiritual. Guerra espiritual estratégica, le puse yo. Vamos a hablar de un tema que tal vez no se habla mucho en el contexto de la iglesia, se habla más en los estudios bíblicos, pero que el Señor me traía por el tiempo en el que estamos. Vamos a ver qué entendemos por guerra espiritual, quién es nuestro enemigo y cuáles son las armas poderosas que Dios nos ha dado. Nosotros en la vida diaria tenemos temporadas, tenemos épocas. Tenemos una época seca, un verano, tenemos una época lluviosa. Hay temporadas que son de tormenta, de huracán, ¿verdad? Usualmente cuando el crucero está muy barato es porque es temporada de huracanes y nadie quiere ir. En el plano espiritual sucede igual. Tenemos diferentes temporadas con el Señor, con nuestros ministerios, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Podemos estar pasando una batalla espiritual a nivel de nuestro matrimonio y estar en el mejor momento profesional. Y a veces, si no conocemos bien las armas poderosas en Jesús, esas aguas tormentosas nos pueden sacudir y podemos tener algunas pérdidas. Y hoy un poco lo que el Señor me pedía era prepararnos, estar atentos a esta nueva etapa en la que está entrando la iglesia. Estamos llegando a una nueva jurisdicción territorial, a un nuevo edificio donde operan espíritus malignos y huestes de maldad diversas y diferentes al lugar donde estábamos. Y es importante que la iglesia conozca qué es lo que se mueve aquí y que actúe, porque el cristiano muchas veces, esto creo que se está moviendo, vivimos tal vez, Dios nos libre, pero un poco es esta idea. Vivimos en la idea de que hay una temporada de ataque, ¿verdad? En la que tenemos que entrar a orar y ayunar, y cuando ganamos la victoria volvemos como a la normalidad. Y la verdad es que no es así. En nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, estamos en medio de una guerra espiritual, una batalla, usted le llama la batalla cósmica, una guerra constante entre el enemigo y Dios. Y quizá usted diga, pero Luis, o sea, ¿qué es? ¿Que está enojado conmigo porque ahora vengo a la iglesia? No se trata de usted, se trata de lo que usted puede hacer por Dios, el impacto que usted como cristiano va a tener en muchas vidas, en su trabajo, en su familia, en su ministerio. Eso es lo que el enemigo quiere destruir. Eso es. Nuestro enfoque en la iglesia siempre es Jesucristo. Es decir, nosotros no vamos a estar hablando del enemigo más de lo que se tiene que hablar, pero es importante saber de eso porque el cine, Hollywood, nos ha pintado tal vez una imagen distorsionada y a veces creemos que la guerra espiritual, ¿verdad? Llegar a un lugar y empezar a tirar agua y ir al sanatorio Durán a ver si le sale a uno un bichillo raro y
Y hoy vamos a ver que no es eso. Hoy vamos a ver que la guerra espiritual empieza adentro nuestro. Que el campo de batalla es nuestra mente. Y que es primeramente mi posición con Dios lo que importa. Y cuando les digo que no es como que podemos estar en batalla y después relajarnos, es porque el soldado pasa entrenando todos los días. En los ejércitos todos los días se entrena, aunque no haya guerra. Se practica, se hacen simulacros, se está constantemente preparando. Igual debemos ser nosotros. Entonces, hoy vamos a estar en nuestro texto base, que va a ser Efesios 6. Para darles un poquito del contexto de Efesios 6. Efesios 6 es una carta escrita por el apóstol Pablo. Ya la hemos comentado en otros mensajes y a mí me encanta porque es teológicamente muy rica, pero no tan larga como Romanos. Entonces, cada vez que abro la palabra, siempre me doy una vuelta por Efesios. Y me gusta además porque fue una iglesia importante, fue una iglesia muy importante. Éfeso era una ciudad muy importante. Ustedes pueden ver las imágenes históricas de lo que era el templo de Diana de los Efesios. Es impresionante lo que ellos tenían. Y el contexto en el que Pablo escribe esto está en Hechos 19. En Hechos 19. Después no lo busquen, después lo pueden leer, pero ustedes van a ver que en Hechos 19 se narra cómo Pablo en su tercer viaje llegó a Éfeso y Dios, dice la palabra, hizo cosas muy poderosas a través de Pablo. Era tan poderoso que la gente se llevaba los paños que usaba Pablo a donde los enfermos, y los enfermos sanaban y los espíritus malignos salían. ¿Cómo estaba Pablo? Espiritualmente totalmente cargado. O sea, era, no sé si quieren cambiamos a uno así, no tengo problema, para no distraernos. Perdón, yo me muevo mucho y entonces seguro por eso, por estar de necio, me tengo que quedar aquí. Ok, entonces era una iglesia que había visto en carne viva gente con espíritus malignos ser liberada de esos espíritus. Había visto sanidades, digamos, lo que hoy llaman la telemedicina. Era gente que había visto el poder de Dios y tenía además ahora vamos a ver, un principado. En este pasaje se narra lo que la Biblia llama el alboroto en Éfeso, y fue que ¿cómo se llama? Un herrero, no sé si se llama herrero, pero fabricaba unas imagencitas del templo de Diana de los Efesios, que era una diosa que ellos adoraban, una diosa de la fertilidad. Los romanos le llamaban Diana, los griegos le llamaban Artemisa. Es parte de su mitología. Y dice que este herrero empezó a decir, vean, estos cristianos que andan diciendo que estos son imágenes muertas, que no tienen vida, que no son dioses, nos están afectando el negocio porque la gente está dejando de comprar. Y no solo eso, nos están alterando nuestras creencias más íntimas. Y se armó tal alboroto, ¿verdad?, que se reunieron en el templo, y dice la palabra que por 4 horas gritaban, grandes Diana de los Efesios. Y Pablo no fue porque no lo dejaron, pero Pablo iba a ir a repartir ahí. Y fue tal el alboroto que tuvieron que sacar a Pablo. Era una influencia
demoníaca muy fuerte. Y Pablo se va con esa idea en la mente, porque él después de esto se va para Jerusalén. Y él les escribe una carta que es, diríamos, me perdonan aquí, a ver, para una iglesia que tiene que haber madurado, que ya no está dando sus primeros pasitos. No, no. Cuando venimos a Cristo y somos nuevos en esto, este tema de la guerra espiritual como que nos da un poquillo de, ¿verdad? Yo me acuerdo que mis primeros años en la fe, cuando a mí me hablaban de guerra espiritual, yo decía, uy, no alborote lo que está manso, como decía mi papá, ¿verdad? Deje ahí, nada está pasando. Hasta que un día supe lo que es cuando el enemigo te ataca, cuando el enemigo toca cosas que uno ama o que uno le interesa. Y a veces Dios permite que eso pase para que crezcamos. A veces Dios quiere sacarnos de esa zona de confort y le permite al enemigo moverse. Veamos Efesios 6. Dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Vamos a ver primero estos versículos que nos dicen tanto. Lo primero es que Pablo nos dice, fortalézcanse en el Señor. La armadura de Dios no es una armadura humana, no es una armadura filosófica, es la armadura de Dios. Y Pablo dice, fortalézcanse. Vean cómo dice, para que puedan hacer frente a las intrigas. Otras versiones dice acechanzas del enemigo. Porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente viendo a ver quién devora, porque el enemigo siempre quiere ver qué te roba, qué destruye, qué te quita. Y si usted no está consciente de que esa realidad está ahí y está pasivo, créame que puede tener pérdidas importantes. Y tarde o temprano tenemos que empezar a profundizar en esto. El otro punto que nos dice Pablo es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, el problema no es mi esposa, el problema no es mi esposo, no es mi jefe, no es el vecino, no es el taller abierto o el señor que necesita trabajar, no es el que me toca el pito, no, mi lucha no es, pero a veces nos olvidamos de eso. A veces, aunque lo leemos una y otra vez, se nos olvida que nuestra lucha no es entre nosotros. Es, como dice Pablo, contra principados, autoridades o potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra espíritus de maldad que se mueven. Entonces, lo primero que vamos a ver es quiénes son estos cuatro enemigos que menciona Pablo. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente. Esa es una cualidad única y exclusiva del Dios que nosotros adoramos. Es decir, Satanás no lo ve todo, no puede estar en todo, ni está en todo lugar. Solo puede ejercer su poder, porque él tiene poder sobre el mundo, delegándolo. Y dice la palabra que cuando Satanás cayó, trajo consigo 1/3 de los ángeles del cielo. No sé cuánto será 1/3, pero asumo que es bastante. La Biblia no nos dice, pero lo que sí nos deja ver la palabra es que hay rangos entre
esos demonios, esos ángeles caídos tienen rangos, ¿ok? Y sabemos que hay cierta organización y cierta coordinación entre ellos, porque si no, entre ellos reinaría caos. Es decir, Satanás no podría hacer sus maquinaciones ni sus obras si no tuviera un orden jerárquico. Entonces necesitamos estudiar qué estamos enfrentando. ¿Qué es eso que Pablo llama un principado? Porque nosotros muchas veces nos desgastamos peleando con los chiquitillos, pero no estamos viendo quién es el líder que está ahí sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra trabajo. ¿Quién es el que está dirigiendo? Y estamos atacando las primeras fuerzas de Satanás, a los diablillos, pero no estamos llegando arriba, no estamos discerniendo esa parte. Entonces, vamos a ver, perdón, que Pablo nos habla de principados. Estos son, ¿qué son principados? Son demonios de alto rango, por lo que hemos visto en la escritura. No tenemos mucha información. Tienen una asignación territorial, es decir, el principado se establece sobre un territorio y se agrupan y se organizan de acuerdo a su propósito. Ejemplos: en Lucas 11:15 se menciona a Belcebú. Esto es cuando los fariseos le dicen a Jesús que él está haciendo exorcismos en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Vemos también cuando Daniel, el ángel, llega y le dice que tuvo oposición. Eso está en Daniel 10. Y el ángel llega y le dice: Gabriel, desde el día que dispusiste tu corazón y hiciste la oración, Dios te escuchó y envió la respuesta. Pero el príncipe de Persia se me opuso. Y pasaron 21 días para que llegara esa respuesta. Y fue gracias a que Daniel ayunó, entró en oración, se afligió y siguió orando, que esa oposición se dio. Pero podemos ver que era un príncipe que estaba sobre una área específica haciendo oposición. La reina de los cielos, esa está en Apocalipsis 17, y que se relaciona, la doctrina la relaciona con Diana de los Efesios o Artemisa, ¿verdad? Y es este culto a la diosa madre. En Apocalipsis se le llama la gran ramera. Y los principados, por lo general, se mueven, bueno, como vemos, son los líderes de los demonios, se mueven en esto que yo extraigo aquí, en áreas de influencia sobre territorios. Número 1, inmoralidad, prostitución, pornografía, lujuria, fornicación, inmundicia. Donde hay un principado establecido, usted va a ver que esa zona está afectada, que es una zona donde probablemente hay mucha corrupción, mucho delito. Ustedes han caminado por San José, pero hay barrios que usted pasa 1 kilómetro y usted dice: no sé qué hay aquí, pero aquí hay algo feo. Y usted ve ahí, solo hay bares, barcillos feos, lugares de explotación sexual. Y en esos lugares, en esas jurisdicciones, hay principados. Otra área que los principados trabajan en términos generales es la amargura, la raíz de amargura. Hay principados que buscan destruir todo lo que una al ser humano, porque en la unidad hay poder, y especialmente donde hay una iglesia. Y el enemigo va a traer, esos principados van a traer raíces de amargura
¿Qué le pasó a Caín cuando llevó su ofrenda a Dios? Él tuvo una raíz de amargura que le empezó a brotar y a brotar. Y los seres humanos somos seres emocionales, que razonamos. No somos seres racionales, somos seres emocionales. Porque tenemos emociones básicas: enojo, alegría, miedo o temor, que son importantes y son buenas porque eso es lo que le permite a uno sobrevivir, ¿verdad? Pero cuando esa emoción se ancla con una amargura que me empieza a mí a consumir, me puede llevar a distorsionar lo que veo, incluso distorsionar lo que escucho. Yo no sé si a usted le ha pasado a hablar con alguien que usted, digamos, dice, pero esta persona oye cosas que no son, o ve cosas que no son, se imagina cosas, todo es negativo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado hablar con alguien que tenga una raíz de amargura en su corazón. Es terrible. Son personas que donde van generan discordia, donde van separan. Y no es la persona, es un principado que está ahí trayendo raíces de amargura y empieza a mover rencores, envidias, intrigas. Ahora vamos a ver cómo. El doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Donde hay principados, hay valores relativos. Los valores cambian. Todo se empieza a relativizar. Y usted empieza a ver que esas áreas, de pronto, hay áreas de Costa Rica donde usted va y usted dice, aquí como que esto es terreno de nadie, ¿verdad? Como que aquí la ley no aplica, ¿verdad? Y usted empieza a ver inconsistencia en la gente. Hay gente que vive internamente un conflicto tremendo porque quiere cambiar y pasan 6 meses y trata de hacerlo, pero vuelve a tropezar. Y quiere acercarse a Dios, pero no deja ese hábito. Esas influencias de doble ánimo son principados. Son principados. Y después Pablo nos habla de, perdón, creo que es aquí. Me disculpo por, ok. Pablo nos habla después de autoridades y potestades. ¿Qué son esas autoridades y potestades? Vamos a ver que normalmente lo que es una autoridad, una potestad, son demonios que trabajan organizados con los principados. En Lucas 4:5 dice, está hablando de la tentación de Jesús y dice que el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y entonces dice, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, la potestad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. El enemigo puede asignar territorios a autoridades, a potestades. Estos son espíritus que tienen habilidades, que tienen facultad de control, que pueden mover cosas sobrenaturales y no son cosas que nos tienen que asustar o nos tienen que sorprender. Cuando uno empieza a caminar con Dios y acercarse, usted empieza a ver cosillas sobrenaturales que se mueven. Y ya a mí no me sorprende. No me sorprende. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene poder sobre el mundo natural y a veces tira como fuegos pirotécnicos, ¿verdad? ¿Y para qué? Porque hay potestades o autoridades como son el espíritu de temor, el espíritu de enfermedad, el espíritu de error. El espíritu de error es el que agarra y usted empieza
a agarrar una verdad bíblica y la empieza a hacer una verdad diferente. Y yo empiezo a tener mi propia interpretación de la verdad bíblica. Eso es un espíritu de error. Es una potestad coordinada con un principado. Y cuando usted le habla a una persona que tal vez usted dice, pucha, pero yo una vez estaba caminando allá en la tierra de mi suegra, en Bagaces, y venía un señor recitando la Biblia de una manera que yo decía, híjole, versículo tras versículo, pero de un aspecto feo. Entonces yo dije, aquí mejor es irse. Y entonces me metí a la cochera porque dije, yo estaba con Lena, estaba empezando ella a caminar y dije, no me gusta porque es peligroso, ¿no? Usted está con la bebé. Entonces yo le agarré la manita así, ¿verdad? La traje y el bicho se me vino. Macho, venga. Y me empezó a recitar palabra, como a predicarme. Entonces yo dije, bueno, todo bien, estaba citando la Biblia y uno y otro versículo y otro versículo. Pero de pronto llegó y me dijo, ¿usted es creyente? Le digo, claro que sí. Veo que usted también, me gusta como cita la palabra. Me dice, sí, pero usted no ha pensado muchas cosas. Y me empezó a hacer intrigas de Jesús. Confusiones que él tenía. Usted se ha puesto a pensar cómo Jesús descendió y dice que es un viernes y después el sábado y que hizo el sábado y nadie pierde. Unos enredos rarísimos. Y es que los pastores no estudian, menos los de hoy en día, que solo mire la plata y aquí que allá. Yo dije, este tipo, eso es un espíritu de error, porque eso, él se apropió de la verdad, solo lo que él ve, solo su Biblia, ¿verdad? Y vean, hay muchas sectas que se han abierto en el mundo y son grandes. De gente que ha dicho, me apareció un ángel y me dijo, y ahora aquí y allá. Eso es un espíritu de error. Espíritus de adivinación, nunca se me olvida. Vengo yo y tengo 17 añitos. Y me voy donde una amiga, Moravia. Bueno, nos fuimos todos los del cole. Ahí a pasar la tarde, según nosotros, a estudiar. Y llegó la mamá y dice, gente, mi mamá lee la mano. Yo en ese momento pues dijeron, no sabía nada de esto. Y me daba miedo, pero como que de pronto yo tenía la mano abierta, la señora estaba leyéndome. Y nos leyó la mano a todos. Vean, nos empezó a leer la mano uno por uno. Yo en ese momento tenía pelo largo, una barba tremenda y quería ser músico. Y siempre le decía a mi mamá que nunca en mi vida me iba a sentar en una oficina con una corbata en un trabajo tan aburrido de oficina. Yo iba a ser o músico o que para mí yo, no, o sea. Y tenía una noviecilla en ese momento. Gracias a Dios eso se acabó porque ahora tengo ya la idónea. Y entonces, esto no se bloquea, Dieguito. No, ok. Y entonces vino y me leyó la mano y me dijo, Luis, ¿usted quiere ser músico? Y le digo, sí, no va a ser músico porque no tiene las marcas. Usted va a ser abogado. Está loca esta vieja. Y yo, está loca. Ok. Usted tiene una relación de largo tiempo. ¿Cuánto tiene? 4 años. ¿Y usted la ama? Sí. ¿Y qué? Seguro me voy a casar con ella. No, usted no se va a casar con ella. Eso se va a acabar. Ay, pucha. Ya no me gustó. Entonces ya yo empecé como a jalar la mano, como no siga, ¿va? Y empezó a decirme otras cosas. Pero vean, muchas cosas. A un amigo que llegaba en moto al colegio, le dijo, usted va a tener un accidente, a los 15 días se despapalló. No se mató ni nada, pero tuvo el accidente. Entonces nosotros decíamos, híjole, o sea, wow, la pegó.
papás, ¿cuál número juego? Dígale a su mamá. Lo que yo no sabía es que esa señora me estaba atando y que hay un espíritu inmundo, maligno, que opera por medio de ella para atarme. Para la gloria de hoy, de Dios, hoy toco guitarra para Él. Y hoy ese sueño de niño de ser músico lo tengo realizado al servir a Dios en algo que no podría ser más hermoso que venir aquí a cantar con mis hermanos y cantar para Él. Gracias a Dios porque Él me liberó de ese espíritu, de esa potestad que opera por medio de estos adivinadores. ¿Cuál otro hay? ¿Cuál otro? Espíritu de temor o cobardía también. Fuerte esa potestad. Esa es una que hay que agarrar y darle. ¿Por qué? Porque es la que empieza a decirte, ¿usted está seguro que Dios le prometió eso? ¿Usted está seguro que Dios le va a traer una esposa? ¿O será que yo escogí mal? Porque es que este esposo con el que yo me casé no es lo que yo le pedí. Y la verdad es que antes se veía diferente, pero ya cuando me casé ya no, le creció la pancita y empezamos, ¿verdad? Y empieza el enemigo a darle, a darle, a darle. Y uno, si no está preparado, usted empieza a dudar de Dios. Y ese temor de, ¿será que yo me lo imaginé? ¿Será que no, esto está mal? ¿Será que, es que yo no sé? Empiezo. ¿Ah? Pero la buena noticia dice Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios nos ama. Dios te ama, Dios te diseñó con un propósito y no importa el principado que se esté moviendo, no importa lo que el enemigo esté trayendo sobre esta jurisdicción que nos ha dado y que Dios nos está llamando hoy a apropiarnos de este lugar y de lo que se mueve aquí. Y ¿sabe? Esto opera por el principio de desplazamiento. Cuando las tinieblas ceden, la luz avanza. Al establecer un punto de luz aquí, la luz está empezando a salir y el enemigo se va a levantar. Y el Señor me dijo, viene tiempo de guerra para esta iglesia. Y por eso estoy preocupado. No para asustarlos, porque en el momento que usted sienta, usted reprende. Te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de temor. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué usted tiene que ser capaz de hacer eso. Y tiene que tener revelación de cuáles son las armas que el Señor le ha dado para que usted pueda hacer frente a sus enemigos. Dios no se ha olvidado de usted. Dios tiene un propósito para su vida. Y Dios quiere llevarte a buen puerto. Porque Él, dice Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Dios nos ha dado poder sobre esos espíritus. ¿Sabe qué pasó en Hechos 19? En Éfeso, habían unos judíos que andaban exorcizando. Entonces los hijos de Eseba, que eran 7, salen ahí y empiezan a ir a exorcizar en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que llegaron donde un hombre que estaba poseído y le empezaron a tratar de hacerle el exorcismo y le dijeron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el espíritu maligno les dijo, a Jesús sabemos quién es y a Pablo lo conocemos, pero a ustedes no. Y los agarró a leñazos.
Los sopapeó y los mandó vacunados para la casa. ¿Y qué causó esto? Que la gente empezó a decir, wow, wow, no es cualquiera el que puede expulsar demonios, no es cualquiera. No es de qué carga soy yo, no tampoco. Es mi posición con Dios. Porque ellos estaban utilizando un nombre que no conocían. No habían recibido a Cristo en su corazón y por tanto no podían actuar como usted y yo podemos. Porque en el nombre de Jesús, toda tiniebla, toda potestad tiene que ceder. ¿Sabe? Cuando viene la noticia de cáncer sobre mi suegra, yo digo, Dios, ayúdanos. Y a veces Dios le da una palabra que es difícil para uno articular, porque Dios me dijo, dígale que yo voy a estar con ella y que todo va a estar bien. Híjole. Y mi humanidad dice, yo no sé si yo voy a decir eso, Dios. Dígalo. Y a veces cuando usted está ahí con un diagnóstico fuerte, toda la familia afectada, y el enemigo empieza a decir, uy, si usted lo dice y después se muere. Y cuando lo dije, después me decía, ahora sí, va a ver. ¿Eh? Y para la gloria de Dios, hoy está sana y limpia de cáncer. Porque nos paramos en batalla y empezamos a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Y esta iglesia oró porque aquí hay un grupo de intercesión maravilloso que son los generales de batalla que todas las semanas se reúnen a orar para que usted y yo podamos estar aquí. ¿Sabe el precio que eso tiene? Tener una iglesia que te cubra. ¿Por qué? Porque usted no está abandonado. Cuando usted viene a la iglesia, aquí hay un cuerpo que lo protege. Y yo pasé el chat al ministerio de alabanza, al ministerio de intercesión, y empezaron a orar y empezamos a ver cómo mi suegra fue pasando de un estado de derrota a un estado de fe. Cómo cada vez que orábamos y reprendíamos el espíritu de enfermedad y toda la potestad en el nombre de Jesús y hablábamos con ella y le ministrábamos, ella fue empoderándose hasta que llegamos al punto de revelación. Ella tuvo una situación muy difícil y en algún momento deseó morir. Y en un momento de oración Dios me dijo, ella tiene que arrepentirse porque por muchos años deseó la muerte. Lo digo con nombre y apellidos porque es mi suegra, la amo mucho y es una obra maravillosa que ha hecho el Señor. Y se lo dije en oración, le dije, suegra, usted por mucho tiempo pidió la muerte, se quebrantó. Es cierto, por muchos años le grité a Dios y le dije, lléveme, máteme, estoy harta. Ella fue pastora y se arrepintió. Y el Señor entró a su corazón por medio de este cáncer. El Señor llegó y agarró ese corazón y lo hizo nuevo, lo sanó. Y hoy la veo, su pelito creciendo, disfrutando sus nietas. Una nueva, ¿sabe? Es un milagro. Ella ha superado 3 cánceres. No les digo que es fácil, pero lo que yo les vengo a decir, mis hermanos, es que Dios, nuestro Dios,
nos ha dado poder para reprender, pero tenemos que saber qué es lo que se mueve. Tenemos que entender que cuando hay una enfermedad hay que discernir, bueno, qué es lo que está operando en esta persona enferma, cómo está su estado de fe. Después nos habla Pablo de vamos a ver, para ir avanzando, nos habla Pablo de gobernantes de las tinieblas de este mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué son gobernantes de las tinieblas de este mundo? De este siglo, dice en algunas versiones. Donde no hay luz, hay tiniebla. Es sencillo. Algunas veces caminamos, venimos a la iglesia, nos ponemos la mejor ropita, nos vemos lindísimos en adoración, pero hay partes de nuestro corazón donde no hemos dejado a Dios entrar. Hay áreas de tu vida donde usted dice, sabe Dios, aquí todavía no estoy listo. Todavía no quiero entregarte esta persona que me pediste entregar. De vez en cuando todavía veo un videillo inapropiado por ahí. Pero bueno, ya por lo menos es cada 6 meses. Esos son áreas de tinieblas y los gobernadores de tinieblas van a ver eso. Si hay áreas de tu vida que no están totalmente iluminadas por Jesús, es importante que las entregues. ¿Sabe? El enemigo es un estratega, es especialista en engañar, ¿verdad? Eva le compró la mentira. Es más, el enemigo la trajo de mentira a verdad, ¿verdad? Porque le dijo, es cierto que usted no puede comer de ningún fruto. Y ella se puso a dialogar con él y le dijo, no, de este es el que no puedo comer. Ah, es que Dios no quiere que usted. Le compró esa mentira. Hay cosas que podemos tener guardadas, áreas de tiniebla en nuestra vida, en nuestro matrimonio, cosas que Dios te ha pedido dejar y no has dejado. Esas son áreas donde los gobernadores de tinieblas van a decir, ven acá Mauricio, ya, porque usted tiene esa puerta abierta. Son puertas que le abrimos al enemigo. Y entonces cuando viene el ataque o cuando caminamos, uno tiene que examinarse honestamente y decirle a Dios, Dios, hay áreas, examíname. David lo hizo. David le dijo, crea en mí, Señor, un corazón puro, limpio. Porque él reconocía que habían áreas de él que necesitaban, no olían a Jesús todavía. Y Jesús dijo que Él es la luz del mundo y el que lo sigue no anda en tinieblas. Así que es importante que tengamos este concepto de qué son gobernadores de tinieblas, de si tengo fantasmillas en el closet. Esto es algo de cada uno. ¿Sabe? Esto no lo va a ver nadie. Esto solo lo ve Dios. Eso es usted siendo honesto con Dios y diciendo, Señor, puede ser que yo tenga esta debilidad aquí que nunca te la he ofrecido. Así que esos son los enemigos que nos habla Pablo, pero hablemos ahora de la armadura de Dios para ir cerrando. Les prometo que no nos vamos a pasar de las 12. Pablo empieza haciendo una línea muy relacionada con lo que era común en aquellos años, en aquella época, lo que usted veía por todo lado eran romanos. Entonces, él usa una analogía y hoy todavía lo usamos para entender, ¿verdad?
armadura del soldado romano. Y él habla, dice, por esa causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Es decir, hay días, ¿verdad? Job estaba muy tranquilo hasta que Dios un día dijo, has visto a mi siervo Dios, a mi siervo Job. Y se le vino el día malo, ¿verdad? Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Pablo habla de estar firmes, de permanecer ceñidos en el cinturón de verdad. Entonces, ¿qué es esto que habla Pablo? ¿Qué es el cinturón de verdad? El cinturón de verdad en el romano era lo primero que ellos se ponían en la armadura y es lo que sostiene todo. Era donde, digamos, lo que permitía que la espada, que la coraza, todo se sostuviese y se pegase a su cuerpo. Ya sea que anduviese corriendo o a caballo, ese cinturón era el que sostenía todo. Entonces, Pablo nos dice que lo primero que tenemos que ponernos es el cinturón de verdad. Y eso se refiere ¿a qué? Al compromiso personal que tengo yo con la verdad de Dios. O sea, vivimos en un tiempo en donde hay verdades relativas. Yo no sé si alguien le ha dicho que todo es relativo, ¿verdad? Pero Dios no opera así. Para Dios hay verdades absolutas. Y este compromiso implica que uno muchas veces va a ser políticamente incorrecto. Y muchas veces va a tener que decir cosas que son feas, pero que son la verdad. Es ese compromiso que yo tengo con la verdad de Dios, el cinturón que me va a ceñir. Es decir, si yo agarro la palabra, que es la verdad, y me apropio de eso, y digo, esta es la verdad, y yo la defiendo. Si yo no comprometo eso, tengo la armadura de Dios. Porque el enemigo va a querer hacerte dudar. Algunos versículos sobre la verdad. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Yo no sé qué vamos a ver en los futuros años, pero el enemigo va a levantar filosofías. El anticristo va a poder hacer muchas cosas. Saben, día usted abre Facebook y usted empieza a leer cada cosa y yo a veces digo, wow, hay gente que lo cree. Yo no sé si ustedes han visto una publicidad de una cosa que se llama Gaia. Mi nombre es Mateo de Estéfano y mi propósito es recordar. ¿Nunca lo han visto? Bueno, es una página, es un programa de un chavalo que cree que vivió en Atlantis, la ciudad perdida, y que pudo recordar. No, pues no se rían, en serio. O sea, es que a mí hay gente que cree eso. Hay gente que cree que está siendo iluminada. Hay gente que cree que el príncipe este que se murió es un reptiliano, que no muere, sino, nunca han leído esas teorías. Pero ustedes ven la cantidad de gente que cree en esas cosas, sinceramente. ¿A qué voy con esto? La verdad tiene principios que no son negociables. Vamos a verlos. Ay, perdón. Número 1. Esto lo había hecho en presentación PowerPoint y se iban a aparecer todos bonitos, pero bueno, tuve que hacerlo PDF por el formato, así que me disculpo. Diseño y propósito. Primera verdad bíblica. Dios te diseñó desde el vientre de tu madre con tus defectos y virtudes con un propósito. Te llamó por nombre con propósito. Lo primero que el enemigo va a tratar de venir es a minar ese diseño. Y usted va a ver gente que no está satisfecha con su físico, que no se siente bien,
por cómo Dios la hizo, o que duda de si Dios la llamó, duda de soy un hijo de Dios. No, Dios te llamó por nombre a cada uno de ustedes. En el momento que usted acepta a Jesús, usted pasa a ser un hijo de Dios y Dios empieza a trabajar en tu vida porque Él te diseñó, ¿sí? Y va a usarte. Y el enemigo va a empezar a venir a traer a tu mente cosas como, yo no sé si usted, o sea, ¿está seguro que lo suyo es cantar guitarra? Usted es tan feo que canta. A mí me pasa a veces. Me pasaba mucho al inicio. Pero muchas veces el enemigo te va a atacar en la mente. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena ir ahí todos los domingos. Vale la pena diezmar. Es que yo creo que, o sea, empieza a minar tu autoestima. Empieza a sacarte de esa posición de hijo de Dios, de sentirse bendecido porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y sabe, Dios te ve como su creación más preciada. Es importante que tengamos la visión de nosotros mismos, no más ni menos la que tiene Dios, porque Dios te ama mucho. Te ama tanto que entregó a su vida, a su hijo. Usted no es un accidente, no es una torta. Usted no es algo que sobró. Usted tiene un Padre celestial que lo ama, que se preocupa por usted. Punto número 2, o verdad número 2, esto es un principio bíblico: autoridad. Todos estamos llamados a estar sujetos a alguien cuando estamos caminando. En primer lugar ante Jesús, pero tenemos que sujetarnos a la autoridad de los pastores en la iglesia. Hay mucha gente ahí que anda aquí, no, yo no me congrego porque los pastores, ¿qué es eso? Se está engañando a él mismo. Si usted no se sujeta, usted no está en la voluntad de Dios. Esa es la primera mentira del enemigo. El enemigo va a tratar de que usted no se sujete a sus pastores. Y hay áreas de autoridad, digamos, hay autoridades principales, por decirlo así. La familia, los pequeños tienen que sujetarse a la autoridad de los padres. Cuando ya son grandes, ya no es autoridad, pero Dios lo maneja por honrar a los padres. ¿Sí? Y muchas veces, aunque yo no le tengo que hacer caso a mi mamá, hago cosas para honrarla, porque sé que le agradan, porque sé que son importantes para ella, porque se lo merece, porque la amo. Pero cuando era un niño, tenía que sujetarme a su autoridad. A nuestros jefes en los empleos, trabajar con excelencia, acatar órdenes, dar lo mejor, dar la milla extra. Esos son principios básicos de autoridad que todo cristiano debe cumplir y que Dios espera que usted cumpla. Dios espera que usted sea el mejor empleado para que eso dé testimonio. Y si es el patrono, espera que sea el mejor patrono para que eso dé testimonio. Gobierno, obviamente, las leyes, salvo que sea una inmoralidad o una ilegalidad, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque vivimos en un país de derecho. Hay países autoritarios donde tal vez esto es más palpable y donde en una dictadura te dicen qué hacer aunque usted no esté de acuerdo y no sea legal. Y por supuesto la iglesia. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de minar esa autoridad. Diseño va a tratar de minar la autoridad para que usted no se sujete. La rebelión de Satanás fue eso. Ese es su principio básico. Principio número 3, responsabilidad. Yo tengo que tener responsabilidad por mis actos, por lo que yo hago.
y dejar de culpar a los otros. No puedo culpar a mis circunstancias, no me puedo quejar, que es que yo no soy el favorito, mi mamá siempre le dio lo mejor al mayor y a mí no me dio nada. Dice eso. Cuando usted viene al reino de Dios, usted tiene que tomar responsabilidad por sus actos. Todos vamos a dar cuentas a Dios de lo que decimos, de lo que hacemos. Y el enemigo muchas veces va a venir a atacarte, a decir, es que no es culpa suya, es que la culpa es de su esposa, que no lo entiende, ¿verdad, David? El problema no es que el problema no soy yo, el problema es el jefe, que no entiende cómo estamos nosotros trabajando aquí. O sea, es que como no viene y nosotros sí, te empieza a culpar a los demás. Dios espera que usted tome responsabilidad y sea un agente de cambio en todos sus ambientes y que deje de culpar a los demás por las cosas que usted está viviendo. Y cuando el enemigo venga a decirle, vea, es que eso es culpa del hombre, ahí, vean, de una vez usted pesca esa mentira y no negocia la verdad. Ese es el cinturón de verdad. Obviamente, ¿cómo podemos estar nosotros apercibidos de estas cosas? Leyendo la palabra, porque estos son principios que extraigo de la palabra. Porque si usted lee la palabra, usted lee la historia del rey David, fue llamado a cuentas, tuvo que sujetarse a autoridad, tuvo un propósito. ¿Quién más que David que era? ¿Verdad? Ni siquiera lo llamaron para la elección. O sea, el papá ni siquiera pensó en él, de lo mal que pudo haber sentido. Punto 4, para ir cerrando, propiedad. Usted no es dueño de nada, todo le pertenece a Dios. En el momento que usted acepte esa verdad, usted empieza a vivir tranquilo. Y a usted nada le preocupa. A mí me han chollado el carro, me lo han pegado 2 veces. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué va a hacerme? Meterlo al taller. Me voy a agarrar ahí con el tip. No. Me han robado los instrumentos, me rompieron la ventana. Todo eso es de Dios. Entender que cuando nos roban, no nos roban a nosotros, les roban a Dios. Y Dios es el Dios de la restitución. Todo aquello que el enemigo te roba, Él te lo va a dar, te lo va a multiplicar. Cuando usted entiende eso como una verdad bíblica, usted simplemente aprende a tener una paz, una tranquilidad. Usted pierde el afán por lo material. Porque usted dice, Dios, todo lo que tengo es tuyo. Lo poquito o lo que tengo es tuyo. Aquí está. Dios dio y Dios quitó. ¿Quién más que Job? ¿Verdad? Job es el claro ejemplo de que entendía esto. Perdió todo y aún así adoró al Señor, porque sabía que nada era de Él, lo tenía muy claro. Muchas veces nosotros perdemos de vista eso, ¿verdad? Creemos que tenemos porque somos muy cargas, ¿verdad? Y la verdad es que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Punto 5, sufrimiento. Eso es una verdad. Vamos a tener temporadas de sufrimiento. El enemigo siempre anda diciéndole que es que usted va a tener que ser siempre feliz, que todo tiene, no. Si hay una promesa bíblica que a mí siempre la tengo presente, es que tendremos aflicción. Y eso tiene que ver con nuestras expectativas. ¿Sabe? Si usted cree que la vida todo va a ser lindo y alegre y no va a tener problemas, se está engañando, le está comprando una mentira al diablo. Hay temporadas de sufrimiento. Y tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que no nos desilusionemos, para que el fuego del amor por Dios, de la adoración, no se afecte cuando nos llevamos un tropezón. Porque llueve sobre el justo y sobre el injusto, dice la palabra. Ay Dios, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Y yo que, ay,
diezmando y todo, y le hago caso al pastor y me sujeto y leo la Biblia y voy y sirvo y a mí siempre me va como un quebrado. ¿Se da cuenta cómo opera esa vocecilla? Es una gota de agua. Eso tiene que ver con su expectativa. El enemigo vio y dijo, este tiene una expectativa falsa de que tiene que ser feliz porque está yendo a la iglesia. Y el enemigo empieza a decirlo, véalo como lo voy a agarrar. Y la verdad es que nos ponemos para que nos den. Tenemos que tener conciencia de eso. Yo sé que esto no es bonito hablarlo y me perdonan porque yo no los quiero mandar ahuevados para la casa. Que quiero es que tengamos armas, recursos, para que en todo tiempo y en toda temporada podamos disminuir los daños. Porque si usted se conoce a usted, conoce a Dios, pero no conoce al enemigo, usted va a tener pérdidas. Si usted se conoce y conoce al enemigo, pero no conoce a Dios, se va a morir. Pero si usted se conoce y conoce a Dios y conoce al enemigo, usted va a ganar muchas batallas. Muchas batallas. Por eso Pablo habla de permaneced firmes para cuando venga el día malo, para cuando vengan esos problemas, permaneced firmes, porque Dios es un Dios fiel. Dios no lo va a dejar que usted lo agarre por sorpresa. Él le avisa lo que viene. Por eso oramos, no nos permitas ignorar las maquinaciones del enemigo. Y Dios empieza a ver, ¡pum!, vea por dónde viene. Y se te acerca una hermana, mira, tuve un sueño aquí allá. ¿Qué es lo que está pasando? El enemigo está moviendo algo. Mira. Esa es la activación, esa es la guerra espiritual que queremos en esta iglesia, que tenemos que generar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está moviendo el enemigo ahora que venimos aquí? Orar, muéstranos, Señor, ¿qué es lo que se está moviendo aquí? ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer traer desunión, va a querer traer discordia por el mínimo detalle para destruir esta obra. Así que tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas, porque estos son los principios que sostienen el cinturón de verdad. Y el enemigo va a andar buscando, a este le entro por, a ver, a este le voy a entrar por el diseño. Él empieza a hacer eso, porque te conoce, te estudia. El enemigo es estratégico y por tanto nosotros debemos serlo. Punto 6, libertad. De la mentira del enemigo de que usted no es libre, de que usted sigue estando esclavizado, de que usted sigue teniendo las mismas cosillas ahí en la carne. Sí, que todavía vivimos en la carne, que nadie se engaña a sí mismo, todos somos pecadores, ¿o no? Lo importante es llevar eso constantemente a Dios, al madero, de no engañarnos creyéndonos, no, el enemigo va a venir a tratar de generar fortalezas. Punto 7, otro principio de la coraza, el éxito. El concepto de éxito que ustedes manejan. Hay conceptos de éxito que maneja el mundo, pero el concepto de éxito que manejamos los cristianos es estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo soy exitoso si estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Si usted no está teniendo éxito, sepa que usted no está donde tiene que estar. No está haciendo lo que Dios lo llamó. Y usted puede tratar de capearse la pedrada como hizo Jonás. Pero si Dios lo llama, mejor no huya. Si usted ha estado tratando de patear la bola y diciendo, no, Dios, no, yo no. Todo eso lo que hace es frenar el crecimiento. Frenar tu bendición. Por último, Pablo nos habla de la coraza de justicia, que me gusta mucho. Eso tiene que ver con el corazón, tiene que ver con cómo está mi corazón ante Dios. Dice 2 Corintios 5,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La justicia que me fue otorgada por Jesús cuando lo recibí como mi Salvador y mi Señor. Esa es la coraza de justicia. Esa es la que cuando vienen las acusaciones del enemigo yo respondo y digo, yo ya fui justificado, yo ya soy limpio y tengo eso que protege mi corazón. Pero si la coraza no está bien puesta o si está en mal estado, el enemigo va a encontrar espacios para sembrar desánimo, tristeza. Entonces, para ir cerrando, Pablo nos habla de las armas de nuestra milicia, en 2 Corintios 10. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Las armas de nuestra milicia. Esto tiene que ver con conocer cuáles son nuestros enemigos, porque el enemigo va a querer utilizar todas esas cosas que vimos para establecer fortalezas en tu mente. Una fortaleza es una estructura de pensamiento equivocada en cristianés, digamos. Cuando usted cree que su valor está determinado por lo que dice su Facebook o su Instagram y no por lo que dice Dios, eso es una pequeña fortaleza del enemigo que va a usar para minar tu autoestima. Y entonces vos, ay, pucha, tengo solo 2 likes, voy a ver qué hago. Y empieza usted. Fortalezas de pensamiento. Y esto es algo, hermanos, que hay que estarse chequeando, que hay que estarle pidiendo a Dios que nos examine. Dios, llevo todo pensamiento cautivo. Examinar los pensamientos, hacer un inventario. Bueno, ¿de dónde viene eso que estoy pensando? ¿Sí? Porque de pronto yo siento que esta persona me cae mal. Qué raro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene ese pensamiento? A ver si no es que yo estoy sirviendo de instrumento para el enemigo. Porque el que no recoge desparrama, dice la palabra. Y no podemos estar en ambos bandos. Amén. Amén. Bueno, eso es lo que traía para hoy. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en estos próximos días nos permita crecer en este tema y que nos permita identificar los enemigos personales de cada uno. ¿Cuáles son las maquinaciones, los ataques que el enemigo diseña para cada uno? Sabe, yo ya lo tengo medido más o menos por donde viene siempre y por donde me trata de herir. No significa que lo sé todo, pero pido constantemente a Dios discernimiento, que me avise por dónde viene, porque a veces usted puede estar muy bien, pero si usted no está cubriendo a su cónyuge, por ahí le va a venir. Entonces, se trata de esa dinámica de oración, pero de tener conciencia de que si usted se relaja, y una vez que usted empezó a caminar con Dios, si usted se relaja, el enemigo lo puede revolcar. Llévese eso a la casa, por favor. Porque cada uno de ustedes tiene algo valioso para Dios, para el reino, para esta iglesia. Amén.
Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú no nos has sacado del mundo, Señor, pero nos has dado las herramientas y las armas para vencer al mundo, porque tú ya lo venciste. Queremos orar esta mañana, Señor, y pedirte, Padre, que tu verdad se implante en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, que es la verdad, traiga la luz en todas aquellas áreas de nuestro corazón donde hay tinieblas, Señor. Que todas aquellas, Señor, áreas de nuestra vida en las que hemos abierto puertas, Señor, para que espíritus malignos ejerzan influencia o control, Señor, tú las traigas a la luz, Señor. Que sea esa luz resplandeciente sobre todas esas áreas, sanando corazones, Señor. Hoy venimos atando todo espíritu de suicidio, Señor. Venimos atando espíritu de temor y de cobardía. Hoy venimos orando contra el espíritu de adormecimiento de la iglesia, Señor. Hoy te pedimos que avives nuestros sentidos, Señor, que nos despiertes, que nos traigas, Señor, a fuego. Hoy queremos pedirte, Señor, que esa coraza de justicia nos abrace, Señor, y no quepan dudas de que tú nos has santificado, que tú nos has declarado justos y que ahora tenemos acceso al Padre directo, Señor. Que no quepan dudas de que el trono de la gracia está abierto para que entonces mi corazón pueda ir a ti, Señor. Para que entonces la sanidad de Jesús crezca en nuestros corazones, Señor. Desplaza, Señor, todos los principados que obran en esta jurisdicción y sobre esta tierra en la que está este edificio, esta edificación, Señor. Hoy venimos declarando que el reino de los cielos se establece sobre este lugar, Señor. Hoy venimos orando para que, Señor, tú mandes, Señor, tus ángeles guerreros en pos de esta iglesia, Señor, y que limpien los aires de esta comunidad, Padre. Hoy oramos y atamos al hombre fuerte, Señor. En el nombre de Jesús oramos y reprendemos toda potestad, toda autoridad del aire, Señor, que se mueva aquí con inmundicia, Señor, con impureza sexual, con prostitución, con lujuria, con fornicación, con infidelidad, Señor. Hoy oramos protegiendo los matrimonios de esta iglesia, Señor, para que haya fidelidad, Señor, para que haya amor, para que tú sanes cualquier relación íntima que haya sido dañada por el enemigo, Señor, para que los matrimonios se fortalezcan en el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos y te pedimos, Señor, que nos reveles, Padre, las maquinaciones del enemigo en contra de esta iglesia, Señor. Hoy oramos, Padre, para que este coronavirus se seque, Señor, y se vaya, Señor. Oramos para que no toque nuestras casas, Señor, para que pase de nosotros esta peste, Señor, para que pase de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, esta peste y no nos toque, Señor, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo, Señor. La sangre de Cristo está sobre nosotros y nos liberta, Señor. Hoy oramos para que caiga todo yugo de esclavitud, Señor. Todo grillete que ha puesto el enemigo para impedirnos caminar, Señor, derríbalo, Señor, llévate toda distracción, todo aquello que nos está haciendo perder el tiempo, Señor, y no aprovecharlo en lo que no es, en lo que es bueno, en lo que tú quieres, Señor. Todo aquello que está impidiendo el crecimiento, llévatelo, Señor. Hoy oramos contra el espíritu de división, el espíritu de murmuración. Lo atamos en el nombre de Jesús y le prohibimos venir a operar en esta iglesia, Señor. Oramos por una unidad de espíritu, Señor, que donde hay rencillas, Señor, sea tu espíritu trayendo paz, Padre, que no crezca aquí raíz de amargura, Padre, que crezcamos a la estatura del varón perfecto, Señor. Que en esta iglesia, Señor, lleguemos a crecer, a madurar espiritualmente, Señor. Que dejemos las banalidades, Señor, la leche, Señor, materna, Padre. Y que empecemos a profundizar en el conocimiento de Cristo, Señor, para derribar fortalezas, Señor, para liberar al cautivo. Hoy te pido, Señor, que tú
Padre, limpies nuestros corazones, que sanen nuestra tierra, Señor, y que la semilla crezca y dé fruto, Señor. Que cuando venga el tiempo de batalla, Señor, que cuando el enemigo se mueva, Señor, podamos hacer, Señor, uso de las herramientas, de las armas poderosas en Cristo que tú nos has dado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos reflejar a Jesús en esta zona, Señor, y que cada vez más, Señor, seamos como Jesús. Hoy te pido, mi Dios, que tú ates, Señor, todo gobernador de tinieblas que opere sobre esta iglesia, Señor. Calla sus voces, Señor. Trae luz sobre áreas de tinieblas que haya en nuestros corazones, Señor. Confróntanos, Señor. Límpianos con hisopo, por tu foco en cada uno de nosotros, Señor, y examínamos para que podamos ser íntegros ante ti, Señor. Hoy nos arrepentimos del pecado, Señor. Te pedimos perdón y reconocemos que somos pecadores, Señor. Pero hay algo más grande y es tu gracia, tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, porque no te has dado por vencido con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.